La luna menguante proyectaba sombras alargadas sobre las aguas del río Colorado cuando dos figuras se movían con sigilo entre los matorrales. El hombre, corpulento y de barba entrecana, sostenía el cuerpo inconsciente de una joven mientras la mujer que lo acompañaba miraba nerviosa hacia atrás, apretando un rosario entre sus manos temblorosas. Aquí es suficiente, susurró Williams, depositando a Annabel sobre la arena húmeda de la orilla. Su vestido azul pálido estaba rasgado en varios lugares y una herida reciente manchaba de rojo su frente. ¿Y si no despierta? La voz de la mujer temblaba tanto como sus manos. Es nuestra hija, Williams. No podemos simplemente. Ya no es nuestra hija, cortó él con frialdad. Después de lo que vio, después de lo que sabe, es un peligro para todos nosotros. Con movimientos precisos, Williams colocó una cruz de plata sobre el pecho de la joven. Sus dedos rozaron brevemente la mejilla pálida de Annabel antes de retroceder. Vámonos, el amanecer llegará pronto. Las pisadas se alejaron, dejando solo el murmullo del río y la respiración superficial de la joven abandonada. El sol naciente pintaba de dorado las cumbres rocosas cuando Takoda emergió del bosque de álamos. Su andar silencioso lo llevaba río abajo, siguiendo el rastro de un venado herido que había perseguido desde el anochecer anterior. El apache solitario se detuvo abruptamente al divisar una forma inmóvil entre las rocas. Su primera reacción fue continuar. Los problemas de los blancos no eran asunto suyo. Pero algo en la escena lo detuvo. El vestido rasgado, la posición antinatural del cuerpo, la cruz de plata que brillaba con los primeros rayos del sol. Se acercó con cautela, la joven no se movía. Su piel pálida contrastaba con la tierra rojiza y el cabello castaño se esparcía como un abanico oscuro sobre la arena. Takoda se agachó, estudiando las huellas alrededor. Dos personas la habían traído. La habían dejado deliberadamente. Sus párpados temblaron antes de abrirse, revelando ojos verdes que miraron sin enfocar el cielo despejado. ¿Dónde? Su voz era apenas un susurro ronco. Takoda permaneció inmóvil, evaluando. Podía dejarla allí. Sería lo más sensato. Pero había algo en su rostro herido, en la forma en que sus dedos se aferraban instintivamente a la cruz de plata, que despertó un eco de compasión que creía enterrado. No te muevas, dijo en español, su acento marcado pero claro. Estás herida. Los ojos de Annabel se enfocaron en él con dificultad. El pánico cruzó su rostro al ver sus rasgos nativos, el cabello largo recogido en una trenza, las ropas de cuero curtido. No. No sé qué pasó, murmuró, llevándose una mano temblorosa a la cabeza. Al tocar la herida, hizo una mueca de dolor. No recuerdo. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Junto al río Colorado, respondió Takoda, manteniendo la distancia. ¿Alguien te dejó aquí? ¿No recuerdas nada? Annabel cerró los ojos, esforzándose. Imágenes borrosas cruzaban su mente, voces elevadas, el crujir de madera, algo cayendo, pero todo se disolvía en una neblina de confusión y dolor. Mi cabeza. Duele tanto, gimió. Solo recuerdo. Miedo. Tenía mucho miedo. Takoda observó el sol ascendente. Pronto el calor sería insoportable, y ella estaba demasiado débil para sobrevivir sola. Contra su mejor juicio, tomó una decisión. Hay una cueva en las colinas. Puedes descansar allí hasta que te recuperes. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella, la desconfianza mezclándose con la gratitud en su voz. Aún no lo he decidido, fue su respuesta honesta. Con movimientos cuidadosos, Takoda la ayudó a ponerse de pie. Annabel se tambaleó, apoyándose instintivamente en él. El contacto lo hizo tensarse, pero no la apartó. Juntos comenzaron el ascenso hacia las colinas, ella apoyándose pesadamente en su brazo. La cueva era poco más que una hendidura profunda en la roca, pero ofrecía sombra y protección. Takoda había usado el refugio en varias ocasiones durante sus viajes solitarios. Depositó a Annabel sobre una manta raída que guardaba allí y fue a buscar agua del arroyo cercano. Cuando regresó, la encontró acurrucada contra la pared de roca, abrazándose las rodillas. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una mezcla de gratitud y temor.
Bebe, ordenó, ofreciéndole un odre de agua. Annabel bebió con avidez, el líquido fresco aliviando su garganta reseca. Cuando terminó, lo miró con una pregunta no formulada en los ojos. «Descansa», dijo Takoda. «Mañana decidiremos qué hacer contigo». «No tengo a dónde ir», susurró ella. «No recuerdo. No sé quién soy más allá de mi nombre. Annabel. Me llamo Annabel». Takoda asintió sin comentar. Se sentó cerca de la entrada de la cueva, vigilante. No confiaba en ella, no podía permitírselo. Los blancos siempre traían problemas, incluso cuando parecían indefensos. Especialmente entonces. Las horas pasaron lentamente, el calor del día dio paso al frescor del atardecer. Annabel había caído en un sueño intranquilo, murmurando palabras incoherentes. Takoda mantenía su vigilia, perdido en pensamientos sobre su propia soledad, sobre las razones que lo mantenían vagando sin rumbo por estas tierras que alguna vez fueron completamente suyas. Fue entonces cuando las palabras de Annabel se volvieron más claras en la oscuridad. «Papá, no digas lo del río, no le cuentes a nadie». Takoda se tensó, acercándose silenciosamente. La joven seguía dormida, pero su rostro estaba contraído en una expresión de angustia. «La tierra no era nuestra. Lo siento tanto». Las palabras se disolvieron nuevamente en murmullos ininteligibles, pero Takoda había escuchado suficiente. Esta muchacha sabía algo, había visto algo, y alguien había querido silenciarla por ello. Se alejó hacia la entrada de la cueva, su mente trabajando rápidamente. Debería dejarla en el pueblo más cercano y continuar su camino. No necesitaba complicaciones, no necesitaba involucrarse en los asuntos turbios de los colonos. Pero mientras observaba las estrellas aparecer en el cielo púrpura, supo que ya era demasiado tarde. El destino había cruzado sus caminos por alguna razón, y él había aprendido hace mucho que luchar contra el destino era tan inútil como intentar detener el flujo del río. Los primeros rayos del sol encontraron a Annabel despertando con un grito ahogado. Las imágenes que la habían atormentado en sueños permanecían vívidas en su mente. Su padre, Williams, con las manos cubiertas de líquido carmesí, una discusión violenta en el granero mientras la lluvia golpeaba el techo de metal, un cuerpo cayendo sin fin hacia la oscuridad del pozo. «¿Qué viste?». La voz de Takoda la sobresaltó. No lo había escuchado acercarse. Annabel se llevó las manos a la cabeza, presionando las sienes como si pudiera expulsar las imágenes. «No sé si es real o una pesadilla», susurró. «Veo a mi padre. Había alguien en el granero, discutían sobre tierras, sobre papeles falsos». Y luego se interrumpió, incapaz de continuar. Takoda la observaba con esa intensidad desconcertante, como si pudiera leer los secretos escritos en su alma. Como dijo finalmente, ofreciéndole un trozo de cecina, «Necesitas recuperar fuerzas». Annabel aceptó la comida en silencio. Masticaba mecánicamente mientras estudiaba a su enigmático salvador. Había algo en él, una tristeza profunda que reconocía porque la sentía reflejada en su propio corazón. «¿Por qué viajas solo?», se atrevió a preguntar. Takoda no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era distante. «Tú no eres diferente a los otros. Los de tu clase vienen, toman lo que quieren, destruyen lo que no entienden. Mi soledad es mi elección». Las palabras dolieron más de lo que Annabel esperaba. Se puso de pie con dificultad, la indignación dándole fuerzas. «No me conoces. No sabes quién soy». «Sé suficiente», replicó él. «Eres hija de colonos. Eso dice todo». Antes de que Annabel pudiera responder, el sonido de cascos acercándose los alertó. Takoda se movió rápidamente hacia la entrada de la cueva, haciéndole señas para que permaneciera oculta. 3 jinetes aparecieron en el sendero inferior, vaqueros, por su aspecto, con las ropas polvorientas de quienes han cabalgado largo tiempo. Se detuvieron cerca del arroyo, permitiendo que sus monturas bebieran. «Les digo que la vi en el pueblo esta mañana», decía uno de ellos, un hombre delgado con un parche en el ojo, la hija de Williams, tan clara como el día. «Imposible», respondió otro. «Williams dijo que se ahogó en el río hace 3 noches.
él mismo organizó la búsqueda. ¿Y encontraron el cuerpo?, insistió el del parche. Les digo que era ella, el mismo vestido azul, el mismo cabello. Compraba provisiones en lo de Murray, actuando como si nada. Annabel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su padre había dicho que estaba muerta. ¿Por qué? Los vaqueros continuaron su camino después de un rato, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como cuervos de mal agüero. Takoda regresó al interior de la cueva, su expresión impenetrable. «Parece que alguien te quiere muerta», comentó, «o al menos quiere que todos crean que lo estás». Annabel se dejó caer contra la pared de roca, las piernas súbitamente débiles. «No entiendo nada. ¿Por qué mi padre? Necesito respuestas, necesito volver». «Sería una tontería», dijo Takoda. «Si tu propia familia te abandonó, regresar sería caminar hacia tu fin». Pero Annabel ya estaba buscando entre los bolsillos de su vestido rasgado. Sus dedos encontraron un papel doblado, húmedo pero legible. Lo desplegó con cuidado, revelando un recorte de periódico. El titular hablaba del robo de ganado en la región. Su padre aparecía citado, denunciando a bandidos y salvajes que asolaban los ranchos honrados. Pero fue la segunda nota, más pequeña, la que captó la atención de ambos. Una recompensa por la captura de un apache acusado de robo y asesinato. La descripción era vaga, pero Takoda reconoció las señas. Hablaban de su primo, capturado meses atrás. «Esto es de hace 2 semanas», murmuró Annabel. «¿Por qué lo tendría yo?» Takoda tomó el papel, su mandíbula tensa. Las piezas comenzaban a formar un patrón que no le gustaba. «Tu padre es Williams, del rancho Hollow Creek», no era una pregunta. Annabel asintió, confundida por el tono repentino de hostilidad. «Tu padre es conocido entre mi gente», continuó Takoda. «No por buenas razones». Antes de que pudiera elaborar, un ruido los alertó. Takoda se asomó cautelosamente y su expresión se endureció. En la roca junto a la entrada de la cueva, alguien había dejado una marca fresca con sangre, un símbolo apache que Annabel no podía leer, pero que hizo palidecer a su protector. «¿Qué significa?», preguntó ella, notando su tensión. «Silencio, partirás de este mundo», tradujo Takoda, su voz tensa como la cuerda de un arco. «Alguien sabe que estamos aquí, alguien que no quiere que hables». El viento silbó entre las rocas, trayendo consigo el aroma metálico de la tormenta que se avecinaba. Annabel se estremeció, abrazándose a sí misma. Las sombras de su pasado se cernían sobre ella como aves de rapiña, y comenzaba a entender que algunas verdades eran más peligrosas que cualquier mentira. La decisión de Takoda fue rápida y definitiva. Antes de que el sol alcanzara su cenit, ya habían abandonado la cueva y se dirigían hacia el sur por senderos que solo él conocía. «Si te buscan, no quiero estar aquí cuando lleguen», dijo, mientras cargaba sus escasas pertenencias. Annabel lo siguió sin protestar. No tenía a dónde más ir, y la marca sangrienta en la roca había helado cualquier deseo de quedarse. Caminaron en silencio durante horas, él moviéndose con la gracia de quien conoce cada piedra del camino, ella tropezando y luchando por mantener el paso. El paisaje cambiaba gradualmente. Los álamos dieron paso a mezquites retorcidos, y el terreno se volvió más árido y hostil. Annabel sentía la sed arañando su garganta, pero no se quejó. Algo en la tensión de los hombros de Takoda le decía que no era momento para mostrar debilidad. Fue al caer la tarde cuando escucharon los caballos. Takoda la empujó detrás de unas rocas grandes, haciéndole señas de que guardara silencio. 2 jinetes aparecieron en el sendero, escudriñando los alrededores. «El viejo Williams paga bien», decía uno. «Un hombre corpulento con cicatrices de viruela. $100 por la muchacha, viva». «Preferiría cobrar los 50 por entregarla sin vida», respondió su compañero. «Menos problemas». «Órdenes son órdenes. La quiere viva para sacarle lo que sabe. Después ya veremos». Annabel contuvo la respiración, el corazón golpeando contra sus costillas. Su propio padre había puesto precio a su cabeza. ¿Qué había visto que justificara tal traición? Los jinetes continuaron su camino, pero Takoda esperó largos minutos antes de moverse.
Cuando finalmente salieron de su escondite, su expresión era sombría. Esos hombres son rastreadores profesionales. Volverán. No había terminado de hablar cuando el sonido de un arma amartillándose los congeló. Los dos jinetes habían regresado silenciosamente y ahora los tenían en la mira. Vaya, vaya, sonrió el de las cicatrices, un apache y la señorita Williams. Doble recompensa. Lo que sucedió después fue tan rápido que Annabel apenas pudo procesarlo. Takoda se movió como un rayo, su cuchillo volando hacia el primer jinete mientras rodaba para esquivar el disparo del segundo. El hombre de las cicatrices cayó del caballo, agarrándose el hombro donde el cuchillo se había clavado profundamente. El segundo jinete intentó apuntar nuevamente, pero Takoda ya estaba sobre él. Forcejearon brevemente antes de que el apache lograra desarmar a su oponente con un golpe preciso en la muñeca. El hombre cayó al suelo, gimiendo. «¡No!», gritó Annabel cuando vio a Takoda levantar el arma. «No es necesario quitarles la vida». Takoda la miró con algo parecido al desprecio. «Tu compasión mal entendida es lo que permite que hombres como estos prosperen». Pero bajó el arma. En cambio, ató a ambos hombres y los dejó a la sombra de las rocas, llevándose sus caballos y provisiones. «Alguien los encontrará», dijo, eventualmente. Mientras se alejaban a caballo, Annabel luchaba con los recuerdos que comenzaban a emerger. La pelea en el rancho se volvía más clara. Su padre, discutiendo con un hombre moreno, papeles esparcidos sobre la mesa, acusaciones de robo y falsificación. Y luego, en el granero, «Era un hombre nativo», dijo de repente, «el que discutía con mi padre. Llevaba ropas de ciudad, pero era apache. Hablaban de escrituras, de tierras robadas. Mi padre decía que los papeles eran legales, pero el hombre tenía pruebas». Se interrumpió, presionándose las sienes. La imagen siguiente era demasiado clara, el hombre cayendo hacia atrás, el sonido sordo del impacto, su padre de pie con una pala ensangrentada en las manos. «Lo enterraron», continuó con voz temblorosa, «mi padre y dos de sus hombres, cerca del viejo molino. Mi madre lloraba, decía que tenía que hacerlo, que no había otra opción, que el hombre había amenazado con llevarlos ante la justicia federal». Takoda detuvo su caballo abruptamente. «¿Un apache con ropas de ciudad? ¿Cuándo fue esto?» Hace 4 noches, tal vez 5, los días se confunden. Descríbelo». Annabel cerró los ojos, esforzándose por recordar. Alto, cabello corto, llevaba un traje oscuro, tenía una cicatriz en la mejilla izquierda y un anillo de plata con una turquesa. El rostro de Takoda se transformó. Por primera vez desde que la encontrara, Annabel vio verdadera emoción en sus ojos, dolor, furia, pérdida. «Samuel Caballo de Lluvia», murmuró, «era abogado, educado en el este, trabajaba para recuperar las tierras robadas a nuestra gente mediante las leyes del hombre blanco». «Lo siento», susurró Annabel. «Lo siento tanto». «Tu pesar no le devuelve la vida», respondió Takoda con amargura. «Otro buen hombre partido por la codicia de los tuyos». Continuaron cabalgando en silencio hasta que el sol comenzó su descenso. Fue entonces cuando Annabel, perdida en sus pensamientos y recuerdos, no vio la cuerda tendida entre 2 árboles hasta que fue demasiado tarde. El lazo se cerró alrededor de su tobillo, arrancándola de la silla. Cayó pesadamente mientras su caballo seguía adelante, asustado. Antes de que pudiera gritar, manos rudas la agarraron y un paño con olor dulzón cubrió su nariz y boca. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue a Takoda volviéndose en su silla, sus ojos encontrando los suyos con una expresión de alarma y algo más. ¿Preocupación? Cuando la conciencia regresó, se encontró en la parte trasera de una carreta, las muñecas y tobillos firmemente atados. Un cartel clavado en la madera sobre su cabeza causó que su sangre se helara. «Se busca. Viva Annabel Williams, recompensa, 100 por orden de Jacob Williams, Rancho Hollow Creek». El traqueteo de la carreta sobre el camino pedregoso devolvió lentamente a Annabel a la plena conciencia. A través de los barrotes de madera que la encerraban, podía ver el paisaje árido pasar lentamente.
El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos que le recordaban demasiado a la sangre. La carreta se detuvo finalmente frente a un puesto fronterizo, poco más que un conjunto de edificaciones de adobe y madera rodeadas por una empalizada. Hombres armados se acercaron, y Annabel reconoció a uno de ellos, Burt McCain, capataz del rancho de su padre durante los últimos 5 años. Vaya, vaya, la pequeña Annabel sonrió Burt, mostrando dientes amarillentos. Tu padre estará complacido, aunque debo admitir que me sorprende verte viva. Williams juró que te habías ahogado. Burt Annabel intentó mantener la voz firme. No sé qué te han dicho, pero... Me han dicho suficiente, la interrumpió. Como que viste algo que no debías, que tu memoria conveniente podría causar problemas. Tu padre fue generoso, me ofreció una buena suma para mantenerte callada. Permanentemente, la arrastraron fuera de la carreta y la encerraron en una celda improvisada, poco más que un cobertizo reforzado con vigas. A través de las rendijas entre las tablas, Annabel podía escuchar a los hombres hablando y bebiendo. El viejo Williams no es lo que aparenta, decía una voz que no reconoció. Lleva años falsificando títulos de propiedad, robando tierras de los apaches y mexicanos. Ese abogado nativo casi lo descubre todo. Por eso ahora alimenta a los gusanos cerca del molino río Otro. Williams sabe cómo manejar los problemas. ¿Y la muchacha? Vio demasiado. Lástima, es bonita, pero órdenes son órdenes. Annabel se apoyó contra la pared, la mente trabajando frenéticamente. No solo había presenciado un asesinato, había descubierto toda una red de corrupción y robo. Su padre, el respetable Jacob Williams, era un ladrón y asesino. Las horas pasaron lentamente. Los hombres afuera continuaban bebiendo, sus voces volviéndose más ruidosas y descuidadas. Fue entonces cuando notó al joven guardia que se acercaba con un plato de comida y agua. No tendría más de 17 años, con el rostro aún suave de la juventud y ojos que evitaban los suyos. Annabel reconoció la incomodidad en su postura, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al pasar el plato por debajo de la puerta. Por favor, susurró. Sé que eres un buen muchacho. ¿Cómo te llamas? Tom, respondió él tras dudar. No debería hablar con usted, señorita. Tom. Annabel puso toda la desesperación que sentía en su voz. Van a quitarme la vida, lo sabes, ¿verdad? Y yo no hice nada malo, solo vi algo que no debía. ¿Es justo que pague con mi vida por los crímenes de mi padre? El joven se removió incómodo, mirando hacia donde los otros hombres seguían bebiendo. Yo solo sigo órdenes, señorita. Mi madre tenía un hijo, mintió Annabel, recordando las historias que su madre adoptiva le contaba. Tendría tu edad ahora. Se llamaba Thomas, como tú. Cada día rezaba por él, esperando que creciera para ser un hombre bueno y justo. Vio el conflicto en el rostro del muchacho y presionó su ventaja. Solo necesito un momento afuera, Tom, para hacer mis necesidades. Por favor, prométeme que no intentaré escapar. Tom miró nuevamente hacia sus compañeros. Burt había salido hacia el pueblo, y los demás estaban demasiado ebrios para notar su ausencia. 5 minutos, cedió finalmente. ¿Y si intenta algo? No lo haré, prometió Annabel. Tienes mi palabra. El joven abrió la puerta con manos temblorosas. Annabel salió lentamente, aparentando debilidad. Cuando Tom la tomó del brazo para guiarla, ella actuó. La horquilla que había mantenido oculta en su cabello encontró el punto blando bajo las costillas del muchacho. No profundamente, solo lo suficiente para causar dolor y sorpresa. Tom cayó de rodillas con un grito ahogado. Annabel tomó su arma y corrió hacia los caballos atados cerca. Los gritos de alarma comenzaron a sonar detrás de ella, pero ya estaba montada y espoleando al animal hacia la oscuridad del desierto. Cabalgó como nunca antes, el viento azotando su rostro y el miedo impulsando cada movimiento. Los sonidos de persecución se perdieron gradualmente en la distancia, pero no se detuvo hasta que el caballo comenzó a tropezar por el agotamiento. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras.
Annabel levantó el arma robada, pero se detuvo al reconocer la silueta familiar. Takoda exhaló con alivio. Él se acercó lentamente, su rostro una máscara impasible en la luz de la luna. Seguí el rastro de la carreta, dijo simplemente. Llegué cuando escapabas. Tenías razón sobre mi padre, las palabras salieron atropelladas. Todo lo que dijiste. Es un ladrón, un asesino, robó tierras, falsificó documentos. Se interrumpió al notar lo que colgaba del cuello de Takoda, un medallón apache que no había visto antes. La luz de la luna lo iluminaba, revelando intrincados diseños y una turquesa central. El reconocimiento la golpeó como un rayo. Había visto ese medallón antes. Su madre lo guardaba en un cofre de madera en su habitación, junto con otros objetos que Annabel tenía prohibido tocar. Ese medallón, comenzó, señalando. El rostro de Takoda se transformó instantáneamente. La furia que había mantenido controlada estalló mientras agarraba el medallón protectoramente. ¿Qué sabes de esto? Su voz era peligrosamente baja. Este medallón fue robado. Pertenecía a mi hermana. Mi madre lo tenía, admitió Annabel, retrocediendo ante su ira. En un cofre. Decía que era un regalo, que nunca debía preguntar sobre él. Un regalo. La amargura en la voz de Takoda cortaba como un cuchillo. Mi hermana desapareció hace 3 años. Tenía 16 veranos. Este medallón nunca se separaba de ella. Era de nuestra abuela. Si tu madre lo tiene, no necesitó terminar. Las implicaciones eran claras y terribles. Annabel sintió que el mundo giraba nuevamente, cada nueva revelación más devastadora que la anterior. No, susurró. Mi familia no pudo, ellos no. Pero incluso, mientras lo decía, sabía que era una negación vacía. Si su padre era capaz de asesinar por tierras, ¿qué más habría hecho? ¿Qué otros secretos oscuros escondía el rancho Hollow Creek? La confrontación estalló con la fuerza de una tormenta del desierto. Takoda se acercó a Annabel con pasos medidos, cada uno cargado de años de dolor y pérdida. ¿Qué haces con eso? Su voz temblaba de furia contenida mientras señalaba el medallón. Ese medallón fue robado. Habla. Te juro que no sé cómo llegó a mi casa. Annabel retrocedió hasta que su espalda tocó una roca. Mi madre, ella lo guardaba, decía que fue un regalo, que nunca debía preguntar. ¿Un regalo? Takoda rió amargamente. Ventisca de primavera nunca se habría separado de él voluntariamente. Era todo lo que quedaba de nuestra abuela. ¿Ventisca de primavera? Mi hermana, la voz de Takoda se quebró por un instante. Desapareció cuando iba a parlamentar con los rancheros sobre los derechos de agua. Tu padre, Williams, estaba entre ellos. Annabel sintió las piezas del rompecabezas encajar con horrible claridad. Recordó conversaciones susurradas, su madre llorando en las noches, las pesadillas que la atormentaban. Hace 3 años, murmuró, mi madre empezó a enfermar hace 3 años, pesadillas, culpa, decía cosas en sueños sobre una muchacha, sobre algo imperdonable. Takoda se dejó caer sobre una roca, el peso de la revelación aplastándolo. Annabel se acercó cautelosamente, su propio dolor mezclándose con el de él. Hay una cabaña, dijo ella de repente, un recuerdo emergiendo. En las montañas del norte, mi padre la mencionó una vez cuando estaba bebido. Dijo que era donde guardaban los problemas antes de resolverlos. Si tu hermana. Llévame allí, la orden fue tajante. Takoda, puede ser peligroso, llévame. Cabalgaron durante la noche, guiados por las estrellas y los recuerdos fragmentados de Annabel. El amanecer los encontró ascendiendo por senderos pedregosos hacia las montañas. La cabaña apareció finalmente, medio oculta por la maleza, sus paredes de troncos deterioradas por el abandono. El interior contaba una historia de horror. Cadenas oxidadas colgaban de las vigas y marcas de uñas arañaban las paredes de madera. En un rincón, una manta tejida con patrones apaches yacía hecha jirones. Takoda cayó de rodillas ante la manta, sus dedos temblando al tocar los diseños familiares. El mismo símbolo que aparecía en el medallón estaba tejido en el centro, 2 líneas entrecruzadas formando una estrella de 4 puntas.
Ella estuvo aquí, su voz era apenas audible. La mantuvieron aquí. Annabel exploró el resto de la cabaña con creciente horror. Encontró más evidencias, trozos de ropa, cuentas de un collar roto y finalmente, grabado en la madera con algo afilado, un mensaje. Ventisca de primavera, hija del viento del este, hermana de Takoda, que mi espíritu vuele libre. Se fue con dignidad, susurró Annabel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dejó su nombre para que supieras. Que sufrió, que fue vendida. Takoda se levantó, la furia reemplazando al dolor. Tu familia la entregó como garantía de paz, como si fuera ganado, como si su vida no valiera más que un acuerdo de agua. No fue mi familia, protestó Annabel débilmente. Yo no sabía. No, Takoda la enfrentó. ¿No notaste la ropa nueva de tu madre, las joyas, la expansión del rancho, todo pagado con sangre apache? Annabel no podía negarlo. Los signos habían estado allí, pero había elegido no verlos. La prosperidad repentina del rancho, el miedo en los ojos de su madre, las oraciones constantes pidiendo perdón. Lo siento, las palabras eran inadecuadas, pero era todo lo que tenía. Lo siento tanto, Takoda. Si pudiera cambiar. Tu pesar no la trae de vuelta. Él se alejó hacia la puerta. Nada la traerá de vuelta. Afuera, el viento soplaba entre los pinos, trayendo el aroma de la tormenta que se avecinaba. Annabel siguió a Takoda, encontrándolo de pie al borde del precipicio, mirando hacia el valle donde el rancho Hollow Creek se extendía como una herida en la tierra. Mi madre también es víctima, dijo Annabel suavemente. La conozco. Esto la está destruyendo por dentro. Mi padre la obligó, la manipuló. Todos somos víctimas y verdugos, respondió Takoda. La diferencia está en las elecciones que hacemos después. Se sentaron en silencio mientras el sol subía en el cielo. El dolor compartido creaba un vínculo extraño entre ellos, dos almas rotas por los pecados de otros. ¿Qué harás ahora?, preguntó Annabel finalmente. Lo que debí hacer hace 3 años, enfrentar a tu padre, obtener justicia para Ventisca. Te ayudaré. Takoda la miró con sorpresa. Traicionarías a tu propia sangre. Mi sangre ya me traicionó a mí, respondió ella con firmeza. Me abandonaron para que pereciera, pusieron precio a mi cabeza, y ahora descubro que construyeron su fortuna sobre los huesos de inocentes. No, Takoda, mi lealtad ya no les pertenece. Es fácil decirlo aquí, en las montañas, pero cuando enfrentes a tu padre, cuando enfrente a mi padre, lo interrumpió, recordaré a Ventisca de primavera, recordaré a Samuel Caballo de Lluvia, recordaré a todos los que han pagado por su codicia. Takoda estudió su rostro, buscando signos de engaño. Solo encontró determinación y un dolor que igualaba al suyo. Muy bien, dijo finalmente, pero lo haremos a mi manera. Mientras planeaban su siguiente movimiento, ninguno notó al jinete solitario que los observaba desde la cresta opuesta. El hombre bajó sus binoculares y sonrió. Jacob Williams pagaba bien por información y acababa de encontrar el premio mayor. En el campamento improvisado al pie de la montaña, 5 hombres esperaban órdenes. Williams mismo estaba entre ellos, su rostro curtido por el sol, mostrando la dureza de quien ha cruzado demasiadas líneas para retroceder. La quiero viva, ordenó a sus hombres. Pero si se resiste, háganlo rápido. El apache no importa, ya hemos acabado con suficientes de ellos, uno más no hará diferencia. La discusión estalló al caer la noche. Habían descendido de las montañas y acampado en un claro protegido, pero la tensión entre ellos era palpable como la electricidad antes de una tormenta. Debes irte, insistió Takoda mientras avivaba el fuego. Esto es mi lucha, no la tuya. Deja de decidir por mí. Annabel se levantó, la frustración evidente en cada gesto. Mi padre destruyó tu vida, pero también destruyó la mía. Tengo tanto derecho como tú a buscar justicia. No entiendes, Takoda también se puso de pie, enfrentándola. Cuando llegue el momento, cuando tengas que elegir entre tu sangre y la justicia. ¿Crees que es mi sangre? Lo interrumpió ella, la voz temblando. Mi sangre me abandonó a morir. Mi sangre construyó un imperio sobre cadáveres.
Tú no tienes que cargar con mis pecados, Takoda, pero yo sí, y lo haré. El viento levantó arena alrededor de ellos, creando remolinos dorados en la luz del crepúsculo. Por un momento, solo se miraron, dos almas heridas reconociendo su dolor mutuo. Estoy harta, continuó Annabel, su voz más suave ahora. Harta de vivir en la sombra de hombres como mi padre, hombres que toman y destruyen, que ven la vida de otros como moneda de cambio. Tu hermana merecía vivir. Samuel Caballo de Lluvia merecía vivir. Y yo merezco ser más que la hija del monstruo. Algo cambió en la expresión de Takoda. La dureza que mantenía como armadura se resquebrajó, revelando la vulnerabilidad debajo. No sabes lo que me pides, dijo con voz ronca. Que confíe en la hija del hombre que destruyó mi mundo. No te pido que confíes en la hija de Williams, respondió ella, acercándose. Te pido que confíes en Annabel, solo Annabel. El espacio entre ellos se redujo. Podía ver las cicatrices en su rostro, líneas finas que contaban historias de supervivencia. Él podía ver las lágrimas no derramadas en sus ojos, el peso de verdades demasiado pesadas para cargar sola. Eres imposible, murmuró él. Y tú eres terco, respondió ella. No supo quién se movió primero. De repente estaban demasiado cerca, el aire entre ellos cargado de algo más que discusión. Los labios se encontraron con la fuerza de la inevitabilidad, un choque de rabia, deseo y culpa que los consumió como fuego en la pradera seca. El beso fue breve pero intenso, dejándolos a ambos sin aliento y confundidos. Se separaron como si hubieran tocado hierro candente. Esto es un error, dijo Takoda, pero su voz carecía de convicción. Todo en mi vida ha sido un error, respondió Annabel. Al menos este es mío. Antes de que pudieran decir más, el sonido de caballos acercándose rompió el momento. Instintivamente, ambos se movieron hacia las armas, la realidad de su situación regresando con fuerza brutal. Son muchos, observó Takoda, contando los sonidos. 5, tal vez 6 jinetes. Mi padre Annabel no necesitó ver para saber. Finalmente nos alcanzó. Los primeros disparos cortaron el aire nocturno. Las balas astillaron los árboles cercanos mientras ambos buscaban cobertura. Los hombres de Williams se desplegaron en semicírculo, cortando las rutas de escape. Annabel, la voz de su padre resonó en el claro. Sal, hija, podemos resolver esto sin más derramamiento de sangre. Como resolviste lo de Ventisca de Primavera, gritó ella en respuesta. Como resolviste lo de Samuel. Un silencio siguió a sus palabras, roto solo por el murmullo de los hombres. Veo que el salvaje te ha llenado la cabeza de mentiras, respondió Williams finalmente. Sal ahora y seré misericordioso. La respuesta fue una flecha que se clavó en el sombrero de uno de los atacantes. Takoda había entrado en acción, moviéndose entre las sombras como un fantasma. Los hombres comenzaron a disparar salvajemente, el pánico evidente en sus movimientos. En medio del caos, Annabel vio su oportunidad. Corrió hacia los caballos de los atacantes, esperando crear una distracción, pero no contó con la bala que encontró su objetivo. Takoda cayó con un grito ahogado, la sangre brotando de su costado. Sin pensar, Annabel corrió hacia él, exponiéndose al fuego enemigo. «No», gritó él, «huye». Pero ella ya estaba a su lado, presionando la herida con sus manos mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Con fuerza nacida de la desesperación, lo arrastró hacia la única cobertura visible, una vieja capilla abandonada al borde del claro. Las puertas carcomidas cedieron bajo su peso. Adentro, el aire olía a abandono y ratones. Los bancos estaban volcados y el altar cubierto de polvo y telarañas. «Estás loca», jadeó Takoda mientras ella lo ayudaba a recostarse contra una pared. «Y tú estás herido», respondió ella, rasgando tiras de su vestido para hacer vendajes. «Así que calla y déjame ayudarte». Afuera, podían escuchar a Williams organizando a sus hombres para rodear la capilla. El tiempo se agotaba. Mientras presionaba los vendajes improvisados contra la herida, Annabel notó algo extraño en el suelo cerca del altar. Las tablas estaban levantadas en un lugar, como si algo hubiera sido enterrado y desenterrado varias veces.
La curiosidad pudo más que la prudencia. Mientras Takoda protestaba débilmente, ella se acercó y comenzó a levantar las tablas sueltas. Debajo, envuelta en hule, había una caja de metal. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había documentos, muchos documentos. Y en la parte superior, un acta de nacimiento que hizo que su corazón se detuviera. El nombre en el documento no era Annabel Williams. Era Annabel Delgado, hija de Manuel Delgado y María Flores del Río. Las implicaciones la golpearon como un puño. No era una Williams. Nunca lo había sido. Las manos de Annabel temblaban mientras revisaba los documentos a la luz moribunda que se filtraba por las ventanas rotas de la capilla. Cada papel revelaba otra capa de engaño, otra verdad devastadora. ¿Qué encontraste?, preguntó Takoda desde donde yacía, su voz débil pero alerta. Mi vida entera es una mentira, susurró ella, las lágrimas nublando su visión. No soy Annabel Williams, era Annabel Delgado. Entre los papeles había un informe detallado, escrito con la caligrafía precisa de un funcionario del gobierno. Relataba un ataque a una caravana de comerciantes mestizos 18 años atrás. Entre las víctimas, Manuel Delgado, comerciante respetado, que viajaba con su esposa y su hija de 2 años. Mi padre, mi verdadero padre era comerciante, leyó con voz entrecortada. Mitad mexicano, mitad apache, viajaba entre los pueblos, comerciando de manera justa con todos. Williams lo acusó de vender armas a los nativos rebeldes. Las siguientes páginas contaban el resto. Williams había organizado el ataque, haciéndolo parecer una incursión apache, pero cuando encontraron a la niña viva entre los escombros, su esposa estéril lo convenció de tomarla. Un trofeo, escupió Annabel con amargura. Me criaron como un trofeo de su victoria. Una carta en el fondo de la caja, escrita por la mano temblorosa de su madre adoptiva, confirmaba todo. Si encuentras esto, Annabel, perdóname, quise decírtelo tantas veces. Eras tan pequeña, tan hermosa. Convencí a Jacob de que te dejara vivir. Pero él nunca te vio como hija, solo como un recordatorio de lo que había hecho. Cuando comenzaste a hacer preguntas, cuando empezaste a recordar, él decidió que eras un peligro, que mi amor por ti nos destruiría a todos. El sonido de pasos acercándose interrumpió su lectura. Williams apareció en la entrada de la capilla, solo, su arma enfundada. Así que encontraste la verdad, dijo con calma escalofriante. Siempre supe que este día llegaría. ¿Por qué? Annabel se levantó, enfrentándolo. ¿Por qué quitarle la vida a mi padre? ¿Por qué tomarme? Tu padre era un problema, respondió Williams sin emoción. Demasiado influyente, demasiado respetado. Los nativos y mexicanos lo escuchaban. Hablaba de derechos, de justicia. No podía permitirlo. Así que lo eliminaste. Era necesario. Como fue necesario silenciar a Samuel Caballo de Lluvia, como fue necesario usar a la hermana del salvaje como garantía cuando su tribu se volvió problemática. Desde las sombras, Takoda siseó de dolor y rabia. Margaret no podía tener hijos, continuó Williams. Te vio y se enamoró. Pensé que sería poético criar a la hija del enemigo como propia, moldearla a nuestra imagen. Pero no pudiste, dijo Annabel. Porque la sangre no miente, porque por más que intentaras, siempre supe que algo estaba mal. Empezaste a recordar, admitió Williams. Fragmentos al principio, tu madre cantándote en español y apache, el rostro de tu padre. Era solo cuestión de tiempo antes de que recordaras todo. Así que decidiste que debía partir de este mundo. Era la solución más limpia, pero sobreviviste, como sobreviviste la primera vez, y ahora aquí estamos. Un ruido afuera llamó su atención. Margaret Williams entró en la capilla, flanqueada por 2 de los hombres de su esposo. Su rostro estaba demacrado, envejecido por años de culpa. Jacob, suficiente su voz, era apenas un susurro, no más sangre. Calla, mujer, espetó Williams. Tu debilidad nos trajo a esto. Mi amor por ella no es debilidad. Margaret se irguió con dignidad inesperada.
Es lo único bueno que hice en mi vida miserable. Se volvió hacia Annabel, los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, mi niña, quise protegerte, pero solo prolongué tu sufrimiento. Sí, todo es verdad, cada horrible palabra. Yo solo quería que vivieras, aunque fuera en mentira. Una mentira construida sobre cadáveres, dijo Takoda, logrando ponerse de pie a pesar de su herida. Mi hermana entre ellos, Margaret, palideció aún más. Ventisca de primavera. Intenté ayudarla. Le llevaba comida, agua, pero Jacob dijo que era demasiado peligrosa, que sabía demasiado. ¿Dónde está su cuerpo? La voz de Takoda era peligrosamente baja. Mi hermana merece un entierro apropiado. En el viejo cementerio apache, susurró Margaret. La enterré yo misma, con sus cosas, con respeto. Era lo menos que podía hacer. Williams había escuchado suficiente. Sacó su arma, apuntando a Takoda. Se acabó el teatro. Tú, señaló a Annabel, vienes conmigo. El salvaje se queda aquí, muerto. No. La negativa de Annabel fue tranquila pero definitiva. Se movió para colocarse entre Williams y Takoda. Apártate, niña, no soy una niña. Y no soy tu hija. Soy Annabel Delgado, hija de Manuel y María. Soy la verdad que trataste de enterrar. Entonces morirás con él. Pero antes de que pudiera disparar, Margaret actuó. Años de sumisión habían ocultado una fuerza desesperada. Se lanzó contra su esposo, forcejeando por el arma. ¡Corre!, gritó a Annabel. ¡Vive! El disparo resonó en la capilla. Margaret cayó, la sangre extendiéndose por su vestido. Williams la miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que había hecho. Ese momento de shock fue todo lo que Annabel necesitó. Tomó el rifle que había traído consigo y apuntó a su padre adoptivo. Suelta el arma. Williams la miró, y por primera vez ella vio miedo en sus ojos. No tienes el valor. Ya no me conoces, respondió ella con frialdad. Nunca me conociste. Los hombres de Williams entraron corriendo, pero se detuvieron al ver la escena. Su jefe bajo la mira de la que habían creído una muchacha indefensa. Se acabó, dijo Annabel sin apartar la vista de Williams. Todo se acabó. Van a irse, van a dejar estas tierras, y van a confesar todo. Estás loca si crees. La única locura fue pensar que podrían construir un imperio sobre sangre inocente sin pagar el precio. Se volvió hacia los hombres. Pueden irse ahora y vivir, o pueden quedarse y compartir su destino. Elijan. Uno a uno, los hombres retrocedieron y huyeron. La lealtad comprada con dinero se evaporaba rápidamente ante la realidad del plomo. Solo quedaron ellos cuatro en la capilla, Williams desarmado, Margaret agonizando, Takoda herido pero alerta, y Annabel sosteniendo el rifle con manos que ya no temblaban. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Williams. ¿Dispararme? ¿Convertirte en lo que tanto desprecias? Annabel lo consideró por un largo momento. Luego bajó el rifle. No. Voy a hacer algo peor. Voy a dejarte vivir, vivir con lo que has hecho, con lo que has perdido, con el conocimiento de que la hija del hombre que asesinaste fue quien te perdonó la vida. Se acercó a Margaret, acunando a la mujer moribunda en sus brazos. Lo siento, susurró Margaret, lo siento tanto. Lo sé, Annabel besó su frente. Descansa ahora. Yo me encargaré de todo. Cuando Margaret exhaló su último aliento, algo cambió en el rostro de Williams. El hombre duro y cruel se derrumbó, revelando a un anciano roto por sus propias acciones. Annabel se levantó, ayudando a Takoda a ponerse de pie. Vamos, dijo, tenemos mucho que hacer. Mientras salían de la capilla, dejando a Williams solo con el cuerpo de su esposa y el peso de sus crímenes, Annabel supo que su antigua vida había terminado definitivamente. Pero por primera vez, eso no la asustaba. Por primera vez, era libre de elegir quién quería ser. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados cuando Annabel caminó por última vez hacia el rancho Hollow Creek. Takoda, recuperándose de sus heridas, la esperaba en las colinas. Ella había insistido en enfrentar este momento final sola. El rancho parecía diferente ahora que conocía la verdad. Cada viga, cada cerca, cada expansión había sido pagada con sangre inocente.
Los peones la miraban con curiosidad y temor mientras atravesaba el patio principal hacia el corral donde Williams la esperaba. Él había envejecido años en días. El hombre formidable que había aterrorizado la región por décadas ahora parecía encogido, consumido por la pérdida y la culpa. «Viniste», dijo sin mirarla. «Dije que vendría. A terminar lo que empezaste, a reclamar tu venganza». Annabel negó con la cabeza. «A terminar con esto, pero no como crees». Sacó un fajo de papeles de su alforja. Los documentos que había encontrado en la capilla, más otros que había descubierto en el estudio de Williams. Escrituras falsificadas, testimonios, pruebas de tus crímenes, suficiente para que la justicia federal te encierre de por vida. Williams finalmente la miró. «¿Por qué no simplemente acabar conmigo? Sería más misericordioso». «Porque no soy tú», respondió ella con firmeza. «No, soy la verdad que enterraste, soy la justicia que evitaste, pero no soy una asesina». «¿Y qué propones?» «Vas a firmar estos documentos». Extendió nuevos papeles, transferencias de tierras, devolverás cada acre robado a sus legítimos dueños. Las familias apaches recuperarán sus territorios ancestrales. Los rancheros mexicanos despojados recibirán compensación. Me dejarás en la ruina. Te dejaré con lo que tenías legítimamente antes de comenzar a robar. Una pequeña parcela, suficiente para vivir, más de lo que dejaste a tus víctimas». Williams tomó la pluma con mano temblorosa. Mientras firmaba, murmuró: «Tú no eres como ellos. Tú eres mi hija». No. Annabel tomó los documentos firmados. «Soy Annabel Delgado, hija de un comerciante honesto y una mujer valiente, sobreviviente de tu codicia, y ahora instrumento de justicia». El rancho se vació rápidamente. Los peones, muchos de ellos conociendo la verdad desde hace años, no lamentaron ver el imperio de Williams desmoronarse. Algunos incluso ayudaron a Annabel a contactar a las familias despojadas. En semanas, el rancho Hollow Creek dejó de existir. Las tierras fueron divididas y devueltas. Las familias apaches realizaron ceremonias de purificación en los lugares donde habían sido cometidos crímenes. Williams desapareció una noche. Algunos dijeron que hacia el este, otros que se internó en el desierto para nunca volver. Annabel se quedó para supervisar la transición. Trabajó incansablemente, usando el conocimiento adquirido en su vida anterior para ayudar a establecer acuerdos justos. Pero cuando todo estuvo hecho, supo que era tiempo de partir. Encontró a Takoda donde habían acordado, en un claro junto al río donde todo había comenzado. Él estaba completamente recuperado, su fuerza restaurada, pero había una distancia en sus ojos que ella reconoció demasiado bien. «Está hecho», dijo ella simplemente. «Lo sé. Las noticias viajan rápido. Mi pueblo está agradecido». «¿Y tú?» Takoda la miró largamente antes de responder. «Mi gratitud es eterna, pero mi camino, tu lucha es por tu pueblo, no por amor», completó ella. «Lo entiendo». No había amargura en su voz, solo aceptación. Habían compartido dolor, habían encontrado consuelo mutuo, pero ambos sabían que sus destinos los llevaban por senderos diferentes. «¿Qué harás?», preguntó él. «Hay un recodo en el río, hacia el sur, tierra que nadie reclama. Construiré algo allí, un lugar donde todos sean bienvenidos, donde los niños puedan aprender sin importar su origen, donde la paz sea más que una palabra. Es un sueño noble, es lo que mis padres verdaderos hubieran querido, es lo que Ventisca de Primavera hubiera apoyado». Se miraron una última vez, 1000 palabras no dichas colgando entre ellos. Luego Takoda se volvió y se alejó, su figura perdiéndose gradualmente en el horizonte. Annabel permaneció junto al río hasta que el sol se ocultó, luego emprendió su propio viaje hacia el sur. 5 años después, la pequeña escuela junto al río prosperaba. Construida con adobe y madera donada, no era gran cosa a la vista, pero para los niños que asistían era un palacio de posibilidades. Annabel, ahora conocida como la maestra Delgado, enseñaba a leer y escribir en 3 idiomas. Sus alumnos eran una mezcla de ascendencias, apaches, mexicanos, algunos hijos de colonos pobres. Todos eran bienvenidos, todos eran iguales.
La choza donde vivía era modesta pero cómoda. Por las tardes, después de las clases, trabajaba en el huerto comunitario que habían establecido. Las familias contribuían como podían, con trabajo, comida, materiales. Era una comunidad construida sobre respeto mutuo, no sobre dominación. Esa tarde particular, mientras revisaba las tareas de sus alumnos, escuchó pasos familiares. No necesitó mirar para saber quién era. Tomás, deja de correr cerca del pozo, llamó sin levantar la vista. ¿Sabes que es peligroso? Sí, maestra, respondió el niño, un pequeño moreno de ojos vivarachos. Pero es que mi tío llegó, está en el río. Ahora sí levantó la vista. A través de la ventana podía ver una figura solitaria de pie en la orilla del río, el cabello largo recogido en una trenza, la postura orgullosa pero relajada. Takoda no había venido solo. Un pequeño grupo de apaches lo acompañaba, incluyendo varias mujeres y niños. Mi hermana pequeña explicó cuando ella se acercó. Su esposo murió el invierno pasado. Buscan un lugar seguro para los niños. Recordé tu escuela. Todos son bienvenidos aquí, respondió Anabel, sonriendo a la mujer tímida y sus 3 hijos. Siempre. Mientras mostraba a los recién llegados el lugar, sintió la mirada de Takoda sobre ella. Cuando finalmente quedaron solos, mientras el sol se ponía sobre el río, él habló: «Has construido algo hermoso aquí. He construido paz, donde otros sembraron odio», respondió ella. «Es un comienzo. Mi lucha por mi pueblo continúa», dijo él. «Pero tal vez pueda incluir esto también, si hay lugar». Anabel lo miró, viendo en sus ojos la misma soledad que había llevado por 5 años, la misma esperanza cautelosa. «Siempre hay lugar para quienes buscan la paz», dijo suavemente. No hubo grandes declaraciones, no hubo promesas dramáticas, solo 2 personas que habían caminado a través del fuego y habían emergido, no sin cicatrices, pero sí con la fuerza de saber quiénes eran realmente. Mientras el cielo se teñía de púrpura y las primeras estrellas aparecían, Tomás corrió hacia ellos, seguido por los otros niños. «Maestra, el tío de Tomás dice que sabe historias de guerreros antiguos. ¿Puede contárnoslas?» Anabel miró a Takoda, una sonrisa suave en sus labios. «Si él quiere compartirlas, estaremos honrados de escucharlas». Esa noche, alrededor de una fogata, con los niños reunidos en círculo, Takoda contó historias de valor y honor, de pérdida y redención. Anabel observaba desde su lugar, viendo cómo los rostros de los niños apaches, mexicanos, mestizos, brillaban con la misma fascinación. Cuando los pequeños finalmente fueron a dormir, Takoda y Anabel permanecieron junto al fuego moribundo. «Ventisca estaría orgullosa», dijo él mirando las estrellas. «Siempre creyó que la paz era posible». «La paz se construye día a día», respondió Anabel. «Con cada niño que aprende a leer, con cada semilla que plantamos, con cada mano que se tiende sin importar el color de la piel. Has encontrado tu propósito. Todos tenemos un propósito. A veces solo necesitamos caminar por el fuego para descubrirlo». Se sentaron en silencio compartido, 2 almas que habían encontrado en la tierra fronteriza entre 2 mundos, un hogar que no estaba definido por la sangre o la raza, sino por la elección de construir algo mejor. A la mañana siguiente, cuando el sol pintó de oro el río Colorado, Takoda seguía allí. No como visitante, sino como alguien que había encontrado, finalmente, un lugar donde su lucha y su paz podían coexistir. Los niños corrieron hacia el río para sus lecciones matutinas, sus risas mezclándose con el canto de las aves. Entre ellos, Tomás tomó la mano de una niña apache recién llegada, guiándola hacia donde la maestra Delgado esperaba con sus libros y su infinita paciencia. Anabel observó desde la ventana, su mano rozando inconscientemente la cruz de plata que aún llevaba al cuello, no como símbolo de una vida falsa, sino como recordatorio de un viaje que la había llevado desde las mentiras hasta la verdad, desde el abandono hasta el propósito, desde el odio hasta el amor. En la orilla del río, Takoda enseñaba a los niños mayores a pescar, su voz paciente explicando las antiguas formas.
Sus ojos encontraron los de Anabel a través de la distancia, y en esa mirada compartida estaba toda la historia de dos pueblos, todo el dolor del pasado y toda la esperanza del futuro. La escuela junto al río creció. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando las personas elegían la comprensión sobre el miedo, la justicia sobre la venganza, el amor sobre el odio. Y si alguien preguntaba por la mujer que la dirigía, escucharían la historia de Anabel Delgado, quien había sido abandonada para morir, pero eligió vivir, quien descubrió que su vida era una mentira, pero encontró su verdad, quien pudo haber elegido la venganza, pero escogió la redención. Una historia que los niños del río contarían a sus propios hijos en los años por venir, cuando las heridas de la frontera finalmente sanaran y la tierra fuera, verdaderamente, de fuego y libertad. Si disfrutaste la historia hasta el final, te invito a escribir la palabra memoria en los comentarios. Estaré leyendo cada uno con atención. En memoria de todos aquellos cuyas historias fueron enterradas, cuyas tierras fueron robadas, cuyas vidas fueron negadas, pero cuyo espíritu nunca pudo ser conquistado. Que la verdad, como el río, siempre encuentre su camino. Y si quieres seguir emocionándote con relatos como este, no olvides explorar nuestro canal Historias del Ayer, donde compartimos nuevas historias cada día que han tocado el corazón de miles de personas.